Buenas noches. Vamos a empezar con el estudio que tenemos en Colosenses y vamos a trabajar en los versículos 3, 4 y 5 del segundo capítulo, recordando que estamos viendo que todos los secretos de la sabiduría que viene por parte de Dios están escondidos en Cristo Jesús. También recordando un poco la situación y la problemática que los hermanos de Colosas estaban enfrentando con los falsos maestros. Pablo quería dejar bien claro que en Cristo estamos completos, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Y es bien importante que muchas veces vienen personas y nos hacen dudar, nos llevan a tambalearnos, y muchas veces muchos cristianos han dejado su fe en Cristo para seguir, podemos decirlo así, otra religión. Y es muy importante que cada hijo de Dios tenga su fe sólida en Cristo, y que es a Cristo a quien debemos seguir, a quien debemos imitar y a quien debemos servir. Entonces, yo espero que a través del estudio, usted y yo vayamos más afirmando nuestra fe, nuestras creencias, y el estudio es para retroalimentar lo que creemos, para conocer más a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y también es muy importante que tengamos a Cristo no como uno de los santos que los ponemos por allí en sus nichos y cada vez que lo necesitamos recurrimos a ellos. Pablo nos está enseñando que si somos cristianos y somos hijos de Dios, debemos de vivir, de caminar cada día, cada momento con Cristo. Entonces, en esa experiencia del diario caminar con Él, es como usted y yo podremos llegar a alcanzar ese pleno conocimiento y llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, vamos a orar antes de entrar en el tema. Nuestro tema que nos trae ahora en esta noche es aprehensión y regocijo. Y eso lo vamos a ver en los versículos 3, 4 y 5. Oremos. Padre, nos ponemos en tus manos. Háblanos, Señor, y redargúyenos para poder corregir todo aquello, Padre, que no estamos viviendo de acuerdo a su palabra. Todo aquello, Señor, en lo que no estamos imitando a Cristo, permítanos corregirlo y permítanos, Señor, empezar a vivir, Señor, a tu Hijo en nuestra vida diaria, en nuestra experiencia diaria, Padre. Te pido, pues, que Cristo llegue a ser una realidad en nuestra vida diaria y que sea Él, Señor, el que nos dé la victoria. Te pido que tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu y que podamos, Señor, día a día, siempre, Padre, platicar contigo, pedirte consejo, Señor, y fortaleza en los momentos difíciles que enfrentamos en el día a día. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque eres fiel y hasta aquí, Señor, nos has traído. Te pido por cada familia de nuestra iglesia, por aquellos que están enfermos, Padre, que usted toque sus cuerpos, los fortalezca, los levante, Señor, y que ellos puedan dar testimonio en el momento adecuado de que tú, Señor, los has levantado. Pedimos por aquellos, Señor, que han perdido seres queridos, por aquellos que están en desgracia, que usted los consuele y usted los fortalezca, Señor, a seguir adelante. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leo los versículos en los cuales vamos a estar ocupados. 3, 4 y 5 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo
para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestra buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Recordemos que esta congregación, en su mayoría, nadie conocía a Pablo. Sí. Pablo no fundó esta iglesia. Pablo está escribiendo por lo que a él le dijeron la situación que estaban viviendo. Pero la manera en que Pablo escribe está haciéndonos ver que aunque no los conoce de vista, no ha convivido con ellos, para él es tan importante el saber lo que está sucediendo con sus hermanos en Cristo. Y Dios lo usa para dar consejos adecuados en esos momentos donde estaban siendo sacudidos por estas nuevas creencias que le estaban enseñando estos falsos maestros. Y Pablo, la manera en que escribe, dice, mirando, Pablo en espíritu estaba presente con ellos, ausente en el cuerpo, pero presente. Y es de la manera en que nosotros también, hermanos, cuando oímos situaciones que otras hermanas iglesias, otros cristianos, otros misioneros están viviendo, debemos de tener ese interés de sentir que estamos ahí con ellos, que lo estamos viviendo con ellos. ¿Por qué? Porque de esta manera, hermanos, nos vamos a interesar. Es más, muchas veces se nos pide que oremos por misioneros, que oremos por situaciones, y oramos, hermanos. Pero oramos de una manera, podemos decirlo así, hermanos, una manera light, como dicen, liviana. Oramos, nos dan el nombre de la persona, la situación, pero no oramos, hermanos, con esa intensidad que oramos cuando uno de los nuestros, uno cercano a nosotros, hermanos, está en una situación. Entonces, Pablo nos enseña, hermanos, que somos un cuerpo, ¿sí? Y no importa, hermanos, que aunque no conozcamos esas personas que a veces se nos piden, hermanos, o se nos manda por línea que oremos, hagámoslo con esa intensidad como si fuera tu propio hermano, como si fuera tu hijo, como si fuera tu padre, como si fuera tu madre, como si fuera tu mejor amigo. Entonces, Pablo nos enseña, hermanos, este tipo de amor, este interés de los unos por los otros, aunque no nos conozcamos. Pero recuerden, somos parte de un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Aprensión y regocijo. En el versículo 1 del capítulo 2, Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Sí. Al saber lo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas, Pablo entra en un conflicto. ¿Sí? Y él, hermanos, tiene esa lucha de ayudar a sus hermanos y dejar bien claro, hermanos, que ellos están establecidos, están fundamentados en Cristo Jesús. Y el propósito de Pablo, hermanos, es que ellos no se dejen mover por ninguna razón. Después vamos a ver lo de las palabras persuasivas, ¿sí? Entonces, Pablo, estaba preocupado porque estos falsos maestros pudieran arrastrar a estos hermanos de la iglesia de Colosas fuera de Cristo. Dice, Pablo reconocía las peligrosas dimensiones de la situación de los colosenses. Él escribió de Cristo diciendo que Él es la revelación de la sabiduría de Dios. Recuerde que estos falsos maestros, hermanos, estaban diciendo y hablaban de una sabiduría oculta, ¿sí? Una sabiduría oculta. Pero ellos lo hacen de una manera, hermanos, que esta sabiduría es solamente para algunos privilegiados, algunos que llegan a cierto rango entre ellos. Pero Pablo les hace ver, hermanos,
que la verdadera sabiduría oculta se encuentra en Cristo Jesús. Y todo aquel que viene a Cristo, hermanos, puede y tiene la capacidad de poder entender y tener este pleno conocimiento, hermanos, de Cristo. ¿Sí? Entonces, Pablo les dice a ellos que la sabiduría de Dios no es nomás para unos cuantos. Todo cristiano, hermanos, todo cristiano puede llegar a la estatura del varón perfecto. Y como dice aquí, hermanos, dice en el 2, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Y luego pasa en el 3, en quién, en Cristo, en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, para nosotros como cristianos, hermanos, debemos vivir en Cristo. Recuerde a Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo se identificó con la muerte de Cristo. ¿Sí? Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Eso es bien importante. Muchos cristianos se quieren identificar, hermanos, con la resurrección, con la victoria sobre la muerte de Cristo. Pero muchos cristianos no quieren, hermanos, morir con Cristo. No quieren vivir esa realidad de la muerte de Cristo. Que estamos, hermanos, muertos para el pecado. ¿Sí? Estamos muertos, pero vivos para Cristo. Y si nuestra vida está en Cristo, entonces nuestra vida debe ser una vida centrada, una vida cristocéntrica. De otra manera, hermanos, siempre vamos a llegar, es que yo creo, es que yo pienso, es que yo lo miro de esta manera. Y no es lo que usted crea, no es lo que yo pienso, y no es como lo mire usted. La pregunta es, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo miro, ¿está de acuerdo a la palabra de Dios? Si lo que usted piensa, si lo que usted mira, si lo que usted entiende, hermanos, no está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces vamos por mal camino. Entonces tenemos, hermanos, que aferrarnos a Cristo. Si no hemos vivido esa vida cristiana como el Señor nos lo demanda, hermanos, entonces es tiempo de corregir. Recuerde, el estudio lleva ese propósito de que al ir caminando a través de la carta, usted y yo, hermanos, podamos reconocer aquello en lo que no estamos haciendo al 100 para Dios. ¿Sí? Ese es el único propósito del estudio. El único propósito de Pablo al escribir esta carta, hermanos, era que esta iglesia, hermanos, se fundamentara, se agarrara sólidamente, únicamente de Cristo. Nada más. Y yo le pregunto, ¿usted en qué está fundamentado? ¿Usted a qué está agarrado? ¿Estamos imitando a Cristo, hermanos? ¿O a quién estamos imitando? Muchas veces, como seres humanos, hermanos, empezamos a imitar a otros humanos. Y pueden ser líderes cristianos, pueden ser pastores famosos, hermanos. Y usted se identifica con ellos y usted comienza a seguir a esas personas. Pero recuerde lo que dijo Juan el Bautista. ¿Eres tú el que había de venir? Y él dice, no soy yo. Yo solamente soy el que prepara el camino para que Él venga. Y él siempre recordó y dijo, viene uno mayor que yo. Y hermanos, dejemos de seguir hombres, dejemos de seguir a los humanos, hermanos, y empecemos a seguir a Cristo. Porque ese es el trabajo de los líderes cristianos, hermanos. Ese es el trabajo de los buenos pastores.
no tener seguidores. Los pastores no debemos tener seguidores, hermanos, bajo ningún pretexto. Ningún líder cristiano debe de tener seguidores, porque somos responsables y estamos llamados, hermanos, para llevar a la gente a Cristo. Nosotros debemos de enseñar, hermanos, que esta gente, la gente que nos permita, hermanos, compartir, pastorear, liderar, esa gente siga a Cristo. Y eso, hermanos, no nos quita ninguna responsabilidad de que usted y yo debemos de dar un excelente testimonio a estas personas. ¿Sí? Es que soy humano, no. Somos humanos, sí. Pero si empezamos, hermanos, a vivir en Cristo, entonces la gente, hermanos, va a empezar a ver a Cristo en nosotros. Que esa es nuestra tarea. Y nada de tener seguidores, hermanos. Que sigan a Cristo. Él jamás los va a defraudar, jamás los va a engañar. Y era lo que Pablo le estaba diciendo. Que esta iglesia debía estar fundamentada, debía estar, hermanos, agarrada a Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo no nos hace falta nada. En Cristo estamos completos. Dice, hermanos, porque no quería que nadie los engañase con palabras persuasivas. Aquí viene a explicar lo del versículo 4. El término engañar, escuche, significa inducir a otro a creer y tener por cierto lo que no es. ¿Alguna vez le ha pasado, hermanos? ¿O le sucedió antes? Que contábamos una mentira y hasta usted y yo la llegamos a creer. Porque la contábamos tan naturalito, hermanos, que la gente creía. Al grado que usted y yo creíamos nuestras mentiras. Y lo dábamos por hecho. ¿Sí? De esa manera, hermanos, Pablo tenía miedo que los hermanos de Colosas fueran inducidos por estos maestros, falsos maestros, hermanos, a mover a los colosenses de su fe en Cristo. Palabras persuasivas, esta expresión era usada para mencionar los rápidos razonamientos de los ladrones que trataban de persuadir a los policías para recobrar lo que habían robado. Es decir, que la expresión implica que son palabras destinadas, escuche bien, a desviar la verdad. Y Pablo temía por el futuro de los cristianos en tal situación. Hermanos, si usted ha ido a alguna feria, a mí me tocó estar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en varias ferias, hermanos, y hay unos que les llaman merolicos, y son los que venden cobijas, hermanos. Les venden cobijas, les venden fundas, les venden almohadas, y hablan, hermanos, el propósito de esta ilustración de estos merolicos, hermanos, es que usted sale con un bulto que usted no pensaba comprar. ¿Sí? Y déjenme decirle, hermanos, que a veces el producto que usted compra no es tan de buena calidad. Pero al oír, hermanos, la facilidad de palabra de estos hombres merolicos, hermanos, es increíble. Que usted sale con un montón de cosas de la feria. ¿Por qué? Le doy una, le doy otra, le pongo esto, le pongo aquello, quítale aquello, ponle aquello. Me recuerdo. Y salíamos con lo que usted y yo no pensábamos que ibas a comprar. Bueno, muchas veces, hermanos, hay cristianos que están en otras sectas. Y ellos nunca pensaron abandonar su fe. Pero vinieron personas con palabras persuasivas. Recuerde que palabras persuasivas tienen toda la intención de desviarte de la verdad en Cristo Jesús. ¿Sí? Esas son las palabras persuasivas. A que tú llegues a creer lo que no es y que tú lo des por hecho.
Sin embargo, Pablo sí tenía algunas razones para ser optimista. Recuerden, el tema es aprensión y regocijo. Aprensión, hermanos, la preocupación por la situación que estaban viviendo los colosenses. Regocijo porque había algo, hermanos, en la vida de los colosenses por lo cual Pablo se regocijaba. Dice, gozándome, versículo 5. Versículo 5 dice, porque aún estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esas eran las razones por las que Pablo se sentía optimista, por estas cosas que todavía los colosenses guardaban, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Los términos orden y firmeza son de índole militar. Orden significa que los soldados estaban todos en sus puestos asignados. ¿Cuántas veces, hermanos, sucede en las iglesias? ¿A cuántos hermanos usted y yo hemos conocido que tienen, hermanos, meses, años en la iglesia y todavía no encuentran su lugar? Y dicen, es que yo no sé cuál es mi don. Es que yo no sé para qué estoy aquí en la iglesia. Imagínense eso. Entonces, es bien importante, hermanos, que entendamos esto que Pablo está diciendo. Buen orden y firmeza. Orden significa que cada soldado estaba en sus puestos asignados. Imagínense, hermanos, la iglesia que hoy en día hay muchos miembros en las iglesias que no saben para qué están en la iglesia. Entonces, si no saben, hermanos, ¿qué estamos enseñando? ¿Sí? ¿Qué estamos enseñando? Vamos a ver más adelante, hermanos, que parte de nuestra misión, hermanos, cuando Cristo, hermanos, da la orden de la gran comisión, es predicar, hermanos. Es predicar, es hacer discípulos, es bautizarlos y es enseñarles a que guarden, hermanos. Dice, todo lo que yo os he mandado. Ahora, vamos saliendo de la iglesia y vámonos yendo a nuestras familias. Haz de cuenta que tu familia es tu iglesia. ¿Cuántos de nuestros hijos, hermanos, no hacen nada para Dios? Sí, tus hijos y mis hijos. ¿Cuántos de nuestros hijos no hacen nada para Dios? Ahí están en la casa, pero tú eres el pastor de tu iglesia, que es tu casa. ¿Estamos discipulando a nuestros hijos, hermanos? ¿Realmente nuestros hijos, hermanos, tienen la fe que nosotros tenemos? ¿Nos preocupamos, hermanos, por pastorear nuestra pequeña Grey, que es nuestra familia? Eso es bien importante, hermanos. Porque luego, ¿por qué digo esto? Porque luego le echamos la culpa a la iglesia. Es que la iglesia no sirve. Déjame decirte que mis hijos, Dios no se los dio a la iglesia. Mis hijos, Dios me los dio a mí. Y yo soy el responsable de discipular, de compartir esa fe con mis hijos. Y si yo, como pastor de mis hijos, hablando de papá pastor, si yo hago un buen trabajo con ellos, mis hijos van a hacer un buen trabajo en la iglesia donde asistan. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces, tenemos que deslindar, hermanos, la responsabilidad. Nuestros hijos no se los dio a la iglesia. Dios te los dio a ti. Tú y yo tenemos ese trabajo de discipular, de enseñarle a nuestros hijos a que guarden las cosas que Dios nos ha mandado. Recordemos a Elí, hermanos,
un padre cuyos hijos ministraban en el templo de Dios. Pero era un padre, hermanos, que los dejó hacer lo que les diera su gana. Y oía al pueblo, hermanos, lo que sus hijos hacían. Y Elí, hermanos, fue un padre alcahuete, como quizá muchos de nosotros hemos sido alcahuetes con nuestros hijos. Oímos que andan mal, pero ¿qué hacemos al respecto? Y llega el punto, hermanos, donde Dios le dice a Samuel: dile a Elí que voy a hacer una cosa, que a quien lo escuche le van a retumbar los oídos. Dile que por cuanto no estorbó a sus hijos, se los voy a quitar. Y hermanos, qué triste que Dios nos llegue a quitar a nuestros hijos por ser padres alcahuetes, por ser pastores alcahuetes, que sabiendo que andan mal, hermanos, simplemente: no está bien lo que estás haciendo. Mira, muchacho, mira, muchacha, no está bien, no estoy de acuerdo. No, hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos la sana doctrina. Y parte de esa sana doctrina, hermanos, es disciplina. ¿Sí? Es disciplina. Entonces, Pablo, al oír esto de los colosenses, hermanos, él dice: me gozo. Dice: mirando vuestro buen orden. Y hermanos, qué hermoso es una familia donde cada hijo, hermanos, tiene un lugar. Pero cada hijo hace lo que es correcto. Y está ahí donde usted le asignó que estuviera. Ahora, dice: y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Fíjese bien, hermanos. Esta iglesia estaba firme su fe en Cristo. ¿Qué significa firmeza? Se refería a la fortaleza de las fuerzas militares. Y si nosotros, hermanos, enseñamos buen orden a nuestros hijos, nuestros soldados, y los enseñamos a ser fuertes, hermanos, entonces cuando ellos salgan al mundo, hermanos, van a saber qué hacer. Van a saber luchar contra el enemigo. Pero a veces, hermanos, los dejamos ir al mundo. Los dejamos que salgan de casa. Sí. Y el mundo se los traga. El mundo los agarra. Después viene una labor más difícil, hermanos. Rescatar a nuestros hijos de ese mundo. Una labor más difícil, hermanos, porque tenemos que redoblar el esfuerzo de no haberles enseñado correctamente, de no haberlos disciplinado correctamente, hermanos, de no haberles enseñado a guardar las cosas que Dios nos mandó. Y gracias a Dios, hermanos, que Dios nos oye, que Dios oye nuestra oración. Lo fácil lo convertimos en difícil. ¿Por qué? Porque en el momento, hermanos, que están bajo nuestro techo nuestros hijos, es el tiempo de ser buenos pastores. Es el tiempo, hermanos, de enseñarles el evangelio que usted y yo hemos recibido. Es el tiempo de enseñar a vivir de acuerdo a esas cosas. Es el tiempo de enseñarles a guardar esas cosas para que el día que salgan de casa, hermanos, ya sea por una carrera, ya sea por un trabajo, ya sea por estudios, etcétera, o ya sea por matrimonio, hermanos, ellos guarden el evangelio y su fe en Cristo, que un día usted y yo les entregamos a ellos. Cuando no es así, hermanos, entonces viene el doble esfuerzo, hermanos, de que cuando se van y viven una vida perdida, hermanos, tenemos que orar para que el Señor los haga volver en sí y puedan regresar a casa. Dice, este pasaje del versículo 5 describe a la iglesia como un ejército que sostiene una muy fuerte posición. Cada hombre en su lugar, y la fortaleza de los creyentes es identificada. Fíjese bien dónde está la fortaleza del creyente, dónde debe de estar tu fortaleza.
vuestra fe en Cristo. La lealtad a Cristo es el arma secreta del arsenal cristiano. Era esta la verdadera llave de la victoria. Si usted y yo, hermanos, queremos tener victoria, nuestra fe, hermanos, debe estar firme en Cristo. En todo momento. No nomás, hermanos, cuando todo va bien. No nomás cuando llega la bendición. No, hermanos. En todo momento. Más adelante vamos a ver, hermanos, que dice que tenemos que dar gracias a Dios por todo y en todo. Por todo y en todo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando llega la bendición inesperada, hermanos, si es material, es monetaria, etcétera, hermanos, gloria a Dios, aleluya? Pero cuando viene la prueba, hermanos, cuando las cosas no están tan bien como tú esperabas, como tú quisieras, ¿cuál es la actitud, hermanos? Agarramos una actitud de derrota, hermanos. Inclusive de decirle a Dios, Señor, ¿por qué? En lugar, hermanos, en lugar de decir, hermanos, Señor, no lo entiendo, pero yo sé que tienes un propósito en hacerme pasar por esta situación. Permíteme ser fiel, permíteme estar firme. Y después, pasada la prueba, que tú recibas la honra, la gloria y la alabanza a través de mi testimonio ante los que me están viendo en la prueba. Entonces, es bien importante, hermanos, esto. La victoria está en basar nuestra fe en Cristo. No es extraño que Pablo pudiera regocijarse a pesar de la fuerza seductora de los falsos maestros. Una iglesia leal a Cristo y con cada cristiano en su debido puesto, no tiene por qué temer al futuro. Escuche, una iglesia leal a Cristo y con cada cristiano en su debido puesto, no tiene por qué temer al futuro. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque Dios ya está allí. Dios nos está esperando a usted y a mí. El futuro es para nosotros como humanos. Para Dios no hay mañana. Cuando Moisés le dijo, Señor, cuando me pregunte el faraón quién me envió, ¿qué le voy a decir? Yo soy el que soy, me envió. Entonces, si nuestra fe, hermanos, está fundada en Cristo, ¿por qué el miedo al futuro? Cuando entramos en esta pandemia, hermanos, ¿cuánta gente vivió en pánico, hermanos? ¿Cuánta gente no recibía ni salía, hermanos? ¿Cuánta gente tenía miedo a saludar, hermanos? Y vivía, y déjenme decirle que aún hoy en día hay gente que vive en pánico. Yo lo he dicho, hermanos, y lo repito. Si a Dios le place que yo me contagie, hermanos, gloria a Dios. Y que me vaya, hermanos, por el COVID, me voy a ir. No hay nada que pueda hacer, hermanos. 2 veces me ha librado del cáncer, hermanos. Y 2 veces mucha gente ya me daban por muerto porque tenía cáncer. Pero a Dios le plació, hermanos, dejar al hermano Spiri aquí. Y ahora yo doy testimonio, hermanos, que Dios me libró 2 veces del cáncer. Y aquí estoy, hermanos. Entonces, si nos vamos a morir de COVID, hermanos, nadie puede hacer nada. Dios sabe cuándo nos va a llevar a su presencia y cómo nos va a llamar a su presencia. En los Salmos dice, hermanos, que cuando nacemos, Él ya tiene contados los segundos, los minutos, las horas, los días, los meses y los años que usted y yo vamos a estar sobre la faz de la tierra. Lo más importante para usted y para mí, hermanos, es que nos encuentre el día que seamos llamados a su presencia, nos encuentre haciendo lo que fuimos mandando a hacer, hermanos. Ser testigos de Cristo. Dar testimonio, hermanos, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, Pablo, hermanos, le dice que cuando cada cristiano esté en su posición
Y cada cristiano, leerle a Cristo, es cuando cantamos, hermanos, el himno, porque Él vive, puedo vivir el mañana. Con esa seguridad, hermanos. Y cuando yo deje esta tierra, hermanos, entonces voy a vivir para siempre con Él. A mí no se me olvida, hermanos, y espero que no se te olvide a ti tampoco, que tú y yo vamos de paso. Tú y yo somos peregrinos. Pero en ese peregrinar, hermanos, Dios nos ha dado una tarea. Y es la de predicar su palabra. Es la de hacer discípulos. Es la de bautizar y es la de enseñar a que guarden esas cosas. Entonces, esa es nuestra tarea, hermanos. Y si nosotros somos fieles, hermanos, el Señor sabe a dónde o por lo que vamos a ser pasados usted y yo. Y dice el salmista, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra Dios. Y Pablo, allá en 2 de Corintios, hermanos, él dice y cuenta su historia de todos los sufrimientos por causa del ministerio, hermanos. Pero él dice que Dios lo ha sacado adelante. Entonces, hermanos, son tiempos difíciles, sí. ¿Cuál es la llave de la victoria en tiempos difíciles? Tu fe en Cristo Jesús. Pablo escribió de la situación en Colosas como si la estuviera contemplando personalmente. Aunque él estaba en prisión, en espíritu dice, estoy con vosotros, versículo 5, capítulo 2, por los colosenses. Dice, cuando Pablo escribió, dice que él estaba confesando su profundo y auténtico interés por los colosenses, no estaba buscando excusas. ¿Cuántas veces, hermanos, hay problemas y se nos invita a participar en buscar soluciones? A mí me queda, hermanos, bien claro esto. Hay pastores que se les invita, hermanos, a veces a estar en problemas ajenos, que no son de nosotros. Dice, no es miembro de mi iglesia, no me incumbe, no me interesa. Hermanos, recuerde, la mayoría de estas personas no conocían a Pablo y nunca habían visto su rostro, lo dice ahí en el capítulo 1, hermanos. Aún así, Pablo decidió, hermanos, tomar parte. Decidió, hermanos, tomar el tiempo de escribir una carta para aconsejarles. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos, hermanos, sabemos de problemas y no nos tomamos el tiempo de una llamada telefónica, de nada, excusándonos en que no son de nuestra congregación, en que no son nuestros problemas? Pablo estaba preso y desde la prisión, hermanos, él decidió inmiscuirse en el problema de la iglesia de Colosas. Eso nos enseña que a veces como pastores, como cristianos, hermanos, vamos a ser llamados a inmiscuirnos en problemas que no sean tuyos. Pero recuerda, si son tus hermanos en Cristo, los que están en esos problemas, en esas situaciones, es tu problema, porque la Biblia dice que somos un solo cuerpo. Y esos cristianos que no son miembros de tu iglesia, son miembros del cuerpo de Cristo. Y usted y yo tenemos, hermanos, obligación moral y espiritual, hermanos, de hacer algo al respecto por aquellos problemas que no me afectan directamente. Pero se nos hace del conocimiento. Así como cuando nos mandan las noticias por los misioneros, hermanos, que oremos por las necesidades, por las situaciones que estamos pasando, de la misma manera, hermanos, tenemos también que participar cuando se nos invite, hermanos, a ser parte de situaciones que otras iglesias, que otros hermanos estén pasando. Entonces también nosotros, hermanos, tenemos que inmiscuirnos. Que a veces no nos va a ir bien, no nos va a ir bien. Pero, hermanos, lo hacemos para el Señor y no para el hombre. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, de esta actitud de Pablo. Pablo, hermanos, se sentía ahí que estaba con ellos y lo hace, hermanos, lo hace saber. Y no tuvo excusas. No, es que estoy preso, pobrecito de mí, estoy sufriendo. No, hermanos. Pablo era una persona
que amaba a sus hermanos, que amaba la obra. Y eso también nosotros tenemos que aprenderlo de él. La preocupación y el optimismo que Pablo sintió con respecto a los colosenses representa un elemento esencial de la actividad de cada líder de la iglesia. Escuche, la preocupación y el optimismo que Pablo sintió con respecto a los colosenses representa un elemento esencial de la actitud de cada líder de la iglesia. Es una actitud apropiada para cualquier situación de la iglesia. El optimismo desprovisto de realidad pasa por alto el hecho de que la fortaleza y el éxito de la actualidad nunca garantiza el futuro. El optimismo desprovisto de realidad pasa por alto el hecho de que la fortaleza y el éxito de la actualidad nunca garantiza el futuro. La realidad desprovista de optimismo pasa por alto el poder de Dios que mora en las personas redimidas. En otras palabras, hermanos, cuando tenemos mucho optimismo y hay pecados en nuestras iglesias, hermanos, y usted tiene optimismo, se va a arreglar. No va a pasar nada. No, la realidad, hermanos, es que en la iglesia hay pecado. Esa es la realidad. Pero a veces somos tan optimistas como las de la primera iglesia, hermanos, la iglesia de Corinto. Cuando Pablo les llama la atención, se oye que hay entre vosotros tal pecado que no hay, dice, ni entre los incrédulos o los gentiles. Dice, y ustedes, en lugar de estar tristes, dice, se han vuelto vanagloriosos. Ahí estaba el hermano con su pecado, pero no hacía nada. Es demasiado el optimismo, hermanos. Cuando hay pecado en la iglesia, lo conoces y lo sabes, y no haces nada. Ahora, la realidad desprovista de optimismo pasa por alto el poder de Dios. Viene lo contrario. ¿Sí? Tenemos el problema, pero ¿sabe? Hermanos, tenemos un gran problema. ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. No hay optimismo. Aquí, hermanos, cuando hay problemas hay que tener optimismo. ¿En qué aspecto? En que Dios nos va a ayudar a solucionar el problema. Y no hay problema, hermanos, que hay en la congregación que Dios no nos pueda ayudar a solucionar. El optimismo es encararlo. Y saber, hermanos, que Dios va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, yo los invito, hermanos, a que meditemos, hermanos. A que usted y yo empezamos a corregir aquello que no está de acuerdo a la palabra de Dios. A que usted y yo empecemos a interesarnos, hermanos, por aquellos misioneros que salieron, si no de nuestro seno, de otras iglesias, hermanos, pero ellos salieron confiando en que las congregaciones que dejaban atrás los iban a sostener en oración. Y hermanos, empecémonos a preocupar los unos por los otros. Lo que le pase a la primera, lo que le pase a Dios es amor, lo que le pase a Esmirna, etcétera, etcétera, Tierra Santa, hermanos, etcétera. Es como si te pasara a ti y es como si me pasara a mí. Empecemos, hermanos, a vivir como un cuerpo. Porque a veces vivimos, hermanos, como cada iglesia, totalmente autónomas, totalmente separadas. No. Dice que somos un cuerpo, hermanos. Entonces empecémonos a preocupar los unos por los otros. Empecemos a orar, hermanos, los unos por los otros. Y algún día, hermanos, Dios nos va a levantar en victoria. Y que cuando pase esta pandemia, hermanos, podamos regresar en victoria. Yo sé, hermanos, que muchos tenemos que corregir muchas cosas de cómo la iglesia ha venido trabajando hasta ahora. Y dice un dicho, hermanos, que no hay más sordo que el que no quiere oír, ni más ciego que el que no quiere ver.
Y esta pandemia a mí me ha demostrado, hermanos, que como iglesia hay cosas que hacemos que no debemos de hacer. Y hay cosas que no hacemos que debemos de hacer. Así que si Dios me permite, hermanos, regresar otra vez a la vida presencial de nuestra iglesia, vamos a tener que corregir muchas cosas. Cuando yo regresé de Nuevo Laredo hace 13 años, hermanos, mi propósito, y yo le dije a la Iglesia Bautista La Nueva, la Iglesia Bautista La Nueva tiene que regresar a la Biblia, tiene que regresar a la palabra de Dios, porque hay mucha, hermanos, mucha tradición sobre la palabra de Dios. Entonces, que Dios nos dé sabiduría, hermanos, para seguir adelante. Vamos a orar. Padre, te alabo y te bendigo por tu palabra. Gracias, Señor, por el testimonio de Pablo. Gracias, Señor, por su amor, Señor, por su interés, por aquellos hermanos que no conocía, Señor, en su mayoría, pero que él sentía, Padre, ese amor, ese interés, Señor, por solucionar y ayudarle, Señor, a establecer y dejar una fe firme en Cristo, Señor. Hacerle saber que Cristo es todo lo que necesitamos, que fuera de Él, Señor, no hay nada, Padre, que Él es la única esperanza, Señor, entre tú y los hombres, y que tú eres el único, Padre, que puede, Señor, confirmarnos y sostenernos en medio de la tribulación y terminar, Señor, firmes en nuestra fe en tu Hijo, el cual murió, Señor, y se entregó por nosotros y resucitó, Padre, y sabemos que vendrá otra vez por su iglesia. Permítanos vivir, Señor, esa vida como iglesia, Padre, a cada uno, Señor, donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos, Padre, y donde nos movemos. Y que, Señor, la gente que nos mire pueda leer, Señor, esa Biblia, Señor, porque somos palabra viviente, Padre. La gente, Señor, va a creer lo que vivimos, no lo que decimos. Ayúdenos, pues, a ser sabios, Padre. Ayúdenos a alcanzar la sabiduría y ayúdanos a ser imitadores y seguidores y servidores tuyos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Buenas noches.